Echevarría, que nos van a acompañar en este momento a revisar un poco, a socializar la rúbrica de desempeño docente y de seguimiento que se va a hacer. No olviden que este es uno de los elementos que va a evaluar cuatro factores, que ya lo vimos hace unos días atrás: el factor organizativo, va a evaluar también el factor social, el factor pedagógico y último, el factor tecnológico. Son los criterios que vamos a trabajar. Entonces, en ese sentido, les dejo el espacio a Giovanni y a Rosita para que nos puedan presentar las características y modalidades de este instrumento de acompañamiento. Gracias, padre Elmer. Bien, efectivamente, importante tener en cuenta el propósito de por qué estamos haciendo este trabajo de monitoreo y a la par va a haber un trabajo de seguimiento a todo el equipo directivo de las escuelas salesianas en el Perú. Importante que entendamos que vamos a entrar en procesos de mejora continua con la intención de que en algún momento las escuelas puedan responder a indicadores y estándares de calidad, ¿no? Ese es el propósito, que mejore el servicio educativo. ¿De acuerdo? Todos los sistemas de certificación en realidad son un medio, no un fin. En realidad es un pretexto para que nos pongamos en orden y podamos responder a indicadores de calidad. Pero antes de comenzar con las rúbricas, es importante que ustedes entiendan, tenerlo claro, que este acompañamiento no tiene un fin punitivo. Es decir, nosotros como empresa certificadora no entramos a una escuela para saber quién es el mejor profesor o el peor profesor. O sea, nos vamos a quitar de la mente la idea de que con estos resultados vamos a hacer rankings de profesores o rankings de colegios. Aquí lo importante es entender que los resultados nos van a servir para mejorar de manera personal y por ende cada organización va a ir mejorando poco a poco. Cada organización es totalmente distinta una de otra. Cada una tiene sus propias particularidades, a pesar de que el dueño es uno solo, que es la congregación salesiana. Sin embargo, tenemos que tener claro que cada escuela, así como cada maestro, tiene su propio ritmo, ¿verdad? De mejora. Entonces, no pretendamos compararnos con mi colega, con el otro colega o con otra escuela, entre escuelas. Eso no es el propósito. El propósito es que todos mejoremos día a día y para eso nuestra organización, en coordinación permanente con la Oficina de Educación de la Congregación Salesiana, vamos a trabajar de la mano para que, para que ustedes como maestros reciban el mejor soporte de tal manera que sea interno y externo y podamos mejorar el servicio educativo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la maestra Rosa Echevarría, quien nos va a explicar, porque es importante que ustedes sepan con qué rúbricas nos van a monitorear, ¿no? Bajo qué criterios van a visitar mi escuela. Ese es el propósito de esta reunión. Entonces, ahora estas rúbricas ya se han socializado con la Dirección de Educación y ahora es importante que ustedes las conozcan, porque a partir de la próxima semana y de aquí hasta diciembre vamos a ingresar mes a mes a tus aulas para poder monitorear y consiste en lo siguiente: ingreso a tu aula, monitoreo tu aula y si es posible el mismo día deberías tener el feedback, ¿no?, de lo que se ha observado en el aula. Digo en el mejor de los casos, ¿por qué? Porque puede darse la situación que un profesor tenga clases completas todo el día y nuestro monitor ya no tenga la oportunidad de poder hacerte el feedback respectivo, con Hola, lo que al vamos frente. a esperar probablemente hasta un día más, máximo dos. No puede pasar de esa fecha porque el feedback siempre tiene que ser en caliente por los detalles que uno puede recoger en el aula, ¿cierto? Entonces, sin más preámbulo, voy a dar pase a Rosa Echevarría para que pueda presentarnos, ¿no?, las rúbricas que, como bien lo dijo el padre Elmer, se distribuyen en cuatro factores: la planificación, el manejo del aula, los procesos de enseñanza-aprendizaje y el uso de la tecnología. ¿Sí? Muy bien, Rosita, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, padre Elmer. Miss Gina debe estar por ahí también escuchándonos, directores de todos los colegios salesianos, estimados colegas de todas las escuelas que el día de hoy nos están acompañando. Bienvenidos a este espacio donde vamos a socializar la rúbrica de desempeño docente con el que nosotros recogemos información del desempeño de cada uno de los docentes
Vamos a hacer un repaso por cada uno de los indicadores, pero también es importante reflexionar sobre el proceso de monitoreo y acompañamiento, ¿no? ¿Cuál es la finalidad y cuál es el rol que va a cumplir SGC en este proceso de visita a las escuelas? Entonces, permítanme, no puedo compartir pantalla, si me dan el permiso, por favor, para poder compartir. Listo, Ya, Rosita. ahora sí, listo, gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar. El maestro Giovanni, justamente dentro de el preámbulo que nos compartía sobre la importancia y finalidad de la rúbrica, lo que buscamos con el proceso de monitoreo es, uno, recoger información para generar las alertas a la escuela, pero lo más importante es que en este proceso ustedes se vayan apropiando también de los indicadores de desempeño y que finalmente sea pues el trabajo que se realice sea en comunidad para fortalecer el desempeño de toda la comunidad de docentes, ¿no? Eso es lo que buscamos. Ahora, es importante que reflexionemos sobre el proceso de monitoreo y acompañamiento. Y esta reflexión la compartíamos también el día lunes con los directivos de las instituciones educativas, con cada uno de los líderes que están en sus escuelas. ¿Por qué es importante el proceso de monitoreo y acompañamiento? El proceso de monitoreo y acompañamiento es un proceso inherente a la práctica pedagógica, es decir, que siempre ha estado presente, quizá antes desde una mirada punitiva, ¿verdad? Antes antes escuchábamos nosotros que decían, ay, me van a supervisar, ¿no? Y venía y nos supervisaba el de la UGEL y nos supervisaba el director y el director un poco más nos miraba feíto, pero ahora ha cambiado ese proceso. Es más, antes le denominábamos solamente monitoreo. Es más, ni siquiera monitoreo, decíamos la supervisión educativa. Pero ese Recording in concepto, progress. esa definición ha ido evolucionando con el tiempo. Y ahora tenemos otra mirada de ese proceso. Entonces, el proceso de monitoreo y acompañamiento es un proceso que ustedes ya lo conocen porque lo trabajan de manera interna, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer desde SGCE es una parte del proceso, es el monitoreo. El acompañamiento lo van a hacer los equipos académicos de cada escuela. Lo que nosotros hacemos es generar alertas o de repente reafirmar información que ya el equipo académico de la escuela tiene y que siempre es importante que la mirada del desempeño de un docente pase por diferentes observaciones, no solo quizá del coordinador académico, sino también que visite nuestra aula el director de la escuela o que visite nuestra aula el subdirector pedagógico de la escuela o quizá también el responsable de calidad. Además que puede visitar en diferentes momentos el monitor de SGC. ¿Por qué es importante? Para que el docente no sienta que es una mirada sesgada. Es decir, el coordinador académico es el único que que me viene a ver. Y entonces, como de repente por ahí algo a veces no nos gusta, podemos asumir y decir, es que yo no le caigo bien, es que siempre yo lo hago mal, y no es la finalidad del proceso de monitoreo y acompañamiento. La finalidad del proceso de monitoreo y acompañamiento tanto interno, ¿no? Que el propio de la escuela como el que nosotros vamos a hacer, es un proceso reflexivo. Y es un proceso reflexivo crítico, porque finalmente esa es la base del proceso de monitoreo y acompañamiento. La base es el enfoque crítico reflexivo. ¿Por qué razón? Porque este proceso nos va a permitir tener un espacio de diálogo reflexivo para que el maestro pueda deconstruir su práctica pedagógica a partir de los hallazgos que se encuentran en este proceso. Es decir,
yo como maestro debo identificar las fortalezas que tengo en mi desempeño, pero también tengo que reflexionar sobre mis oportunidades de mejora y sobre todo establecer mis compromisos para esas oportunidades de mejora. Ahora bien, en este proceso hay una etapa de planificación, hay un cronograma de monitoreo. Si es el monitoreo interno, este cronograma lo va a establecer la propia institución educativa. Si es un monitoreo externo, que en el rol que va a cumplir SGC, también es un cronograma que va a ser validado por la institución educativa, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir coordinando este proceso. En su aula no debería de haber un monitor de SGC y un responsable académico de esa escuela haciendo el mismo día el monitoreo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso es que se va a coordinar este espacio, para que ustedes, para que no coincidan las fechas y pueda estar solamente un actor en el recojo de información. Entonces, hay una etapa de planificación, hay una etapa de planificación y en la ejecución hay una etapa de observación, donde recogemos evidencias del desempeño de cada uno de los docentes, ¿sí? Recogemos las actividades que realiza, quizá a diálogos también, dinámicas que se puedan presentar, recogemos evidencias. No, el monitoreo no lo hacemos de manera subjetiva, sino de manera concreta, con las evidencias que vamos recogiendo en el proceso. Luego de ese espacio, obviamente tanto el monitor interno, que es su coordinador académico, como el monitor externo de SGC, hace un análisis de esas evidencias de desempeño que ha recogido para que puedan establecer qué fortalezas más potentes y más importantes puedan reflexionar con ustedes en este espacio de feedback, ¿no? En el caso del monitor de SGC, es un espacio de entre 10 a 15 minutos donde el monitor va a seleccionar una fortaleza y una oportunidad de mejora potente para poder nosotros sobre ello reflexionar, hacerles llegar también algunas sugerencias y generar también la información para sus escuelas, para los directivos de sus escuelas, para que ellos puedan hacer el seguimiento de los compromisos que ustedes establecen en este pequeño espacio de reflexión. Y si el monitoreo es interno, si el monitoreo lo hacen los directivos de sus escuelas, el diálogo reflexivo obviamente va a tener un espacio mayor que seguramente ellos van a determinar y entonces ellos van a poder reflexionar con ustedes en este espacio también sobre las fortalezas y las oportunidades de mejora. Ahora, en este proceso, hasta ahí es el monitoreo, pero luego viene la etapa del acompañamiento, que es una etapa muy importante. La escuela, el equipo directivo de la escuela, deberá establecer cómo va a realizar el acompañamiento a los docentes que resulten en proceso, ¿no? O de repente en inicio, ¿no? Ellos van a determinar, van a hacer un análisis de los resultados para ver la incidencia de cada indicador, en qué factor estamos más flojitos, en qué indicador veo que hay mucha incidencia para poder establecer si trabajo grupos de interaprendizaje, realizo asesorías, puedo trabajar talleres o de repente me puedo trabajar también un espacio de experiencias exitosas con un docente que yo haya identificado que sea mi docente fortaleza en la escuela, ¿verdad? Entonces, esa estrategia de acompañamiento es la que va a determinar ya el equipo directivo de su escuela. Entonces, lo que nosotros hacemos, repito, es la generación de alertas sobre el desempeño de cada uno de ustedes. Sin embargo, también hacemos este pequeño espacio de feedback. Y si es necesario que el monitor pueda compartir con la escuela algún tipo de material de apoyo para los docentes, también lo podemos hacer desde el rol que nos corresponde, ¿sí? Entonces, no hay que olvidarnos que esto es un proceso, no es nuevo ni para los docentes ni para los directivos. Es un proceso
que ya se ha implementado en la escuela, que ahora quizá lo vamos a optimizar, que ahora quizá va a ser de repente con una mayor frecuencia y vamos a ir viendo los resultados de manera semestral, vamos a ir evaluando cómo van los docentes, pero finalmente es una práctica que ya ustedes tienen incorporado dentro del trabajo que realizan los equipos directivos de las instituciones educativas. Muy bien, nuestra rúbrica, como bien lo mencionaba el padre Elmer hace un momentito, nuestra rúbrica tiene 4 factores. El factor organizativo, el pedagógico, el tecnológico y el social. Y se fundamenta en el marco del buen desempeño docente. Nosotros en el marco del buen desempeño docente sabemos que tenemos 4 dominios, ¿sí? Tenemos un dominio 1, que es la preparación del aprendizaje, y que por eso es que tenemos que planificar contextualizando de acuerdo a las necesidades y características de nuestros estudiantes. Tenemos que seleccionar los materiales que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Tenemos que dominar los contenidos pedagógicos y disciplinares del área que dictamos o prepararme e investigar para dictar ese contenido que ahora es un medio, no es un fin para poder lograr los desempeños y las competencias previstas. Luego tenemos el dominio 2, que es enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, que está relacionado específicamente con la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, la mediación pedagógica, el que pueda yo desarrollar, instaurar, promover un buen clima de clase, ¿sí? Y el desarrollo de estrategias metodológicas y de evaluación, ¿no? Que ese es el dominio 2. El dominio 3 está relacionado con la participación en la gestión de la escuela, ¿no? La comunicación efectiva, dice, con los diversos actores de la escuela, también el trabajo con las familias y también el favorecimiento a un clima institucional. Nuestra rúbrica no está midiendo directamente ello, porque seguramente ya los equipos de cada escuela tienen sus instrumentos para medir también esa implicancia, pero igual lo que nosotros vamos midiendo es cómo se gestiona el clima en el aula. Y finalmente, el dominio 4, que es el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, que está relacionado pues con esta práctica reflexiva, sistemática sobre nuestro desempeño, ¿no es cierto? El que nosotros nos apropiemos y de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras principales oportunidades de mejora, nos va a permitir pues asumir con responsabilidad también nuestra formación docente, nuestra preparación, el fortalecimiento que necesitemos, y eso hace que vayamos buscando quizás también cursos de actualización, cursos de fortalecimiento, o que en la escuela podamos instaurar comunidades de aprendizaje para fortalecer nuestra práctica pedagógica, ¿sí? Porque finalmente el monitoreo y acompañamiento tiene 2 caminos, ¿sí? Uno, la actualización pedagógica, si los directivos, ¿no? Si los directivos observan y ven que hay un factor común, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos manejando la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, los directivos recogen, evidencian y dicen, no, nosotros queremos promover que los maestros de nuestras instituciones puedan manejar una IA para la planificación de sus sesiones, entonces estamos hablando de una actualización docente, ¿no? Entonces el monitoreo me ha llevado a que tenga esa implicancia, ¿no? Eso es, ahí ha decantado. Pero el monitoreo tiene otro camino, el monitoreo y acompañamiento tiene el otro camino, que es el camino más inmediato, el fortalecimiento docente. Y es el que tiene que ver con mi desempeño en aula propiamente. Entonces, lo que se busca por esa razón es que en las escuelas instauremos comunidades de aprendizaje, ¿no? Que los docentes que quizá tengan un desempeño en un nivel mayor que otros nos sirvan como, como fortaleza para poder nosotros trabajar también con otro grupo de docentes, ¿no? Entonces, ya sí ir formando comunidad. Muy bien, entonces,
luego de haber recordado las competencias de los dominios y competencias del marco del buen desempeño docente, vamos a mirar ahora los factores, ¿ya? Entonces, nuestra rúbrica tiene 4 factores. El factor organizativo, que tiene que ver con la planificación, es decir, cuando programamos, pues no es cierto, nuestra programación anual, nuestra unidad o nuestra EDA, nuestra sesión de aprendizaje, ¿no? La planificación, que está vinculado con el dominio 1 del marco del buen desempeño docente, competencias 1 y 2. Luego tenemos el factor pedagógico, que está referido propiamente a la conducción de la sesión. Yo ya planifiqué, ahora me toca ponerlo en práctica. Entonces, a eso se refiere, a eso está relacionado nuestro factor pedagógico. Y está vinculado con el dominio 2 del marco del buen desempeño docente, competencias 4 y 5. Tenemos también el factor social, que tiene que ver con clima de aula y regulación del comportamiento, que está relacionado con el dominio 2 del marco del buen desempeño docente, la competencia 3, y el factor tecnológico, que está referido a lo que son los recursos, la selección de recursos, la significatividad de los materiales, ¿no es cierto? Vinculado también con el dominio 1 del marco del buen desempeño docente, competencia número 2. Entonces, en resumen, el factor organizativo va a recoger información sobre organización, coherencia y alineación de la planificación de su sesión con los propósitos de aprendizaje, ¿sí? El factor social nos va a permitir recoger información sobre el manejo del ambiente en el aula, la relación docente-estudiante y la promoción de un entorno de respeto y aprendizaje. El factor pedagógico nos va a permitir recoger información sobre cómo ustedes dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje y se adaptan a las necesidades de sus estudiantes, favoreciendo la participación activa. Y el factor tecnológico está referido a la pertinencia, a la creatividad y a la efectividad de los recursos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esos son los 4 factores. Seguramente ustedes ahorita están recordando, ¿verdad? De repente están diciendo, nuestra ficha con la que nos ha monitoreado nuestro coordinador el año pasado tiene indicadores relacionados a estos. Sí, en realidad son indicadores muy parecidos quizás a la ficha que ustedes tienen de su monitoreo interno, así que ahorita cuando revisemos los indicadores se van a ir dando cuenta de ello. Muy bien, vamos a presentar ahora los indicadores del factor organizativo, ¿sí? El factor organizativo tiene 7 indicadores, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el indicador 1. El indicador 1, lo que vamos a recoger allí, antes de entrar al indicador, quiero hacer hincapié. El factor organizativo, el monitor de SGC, lo va a ver en la planificación de su sesión, ¿sí? Entonces, ya el día lunes también en el espacio que hemos tenido de socialización con los directivos, les hemos hecho saber cómo vamos a trabajar, si las sesiones se van a revisar de manera física o de manera virtual. Es decir, si podemos hacer la revisión antes de la planificación o de repente lo podemos hacer también en físico cuando el monitor visite cada una de sus aulas. Entonces, para nosotros poder validar el factor organizativo, hay que presentar nuestra sesión de aprendizaje en las fechas que determine cada institución educativa, ¿sí? Entonces, vamos a revisar la sesión, de repente el monitor te va a pedir tu EDA o tu unidad, ¿no es cierto?, para ir viendo la coherencia de los elementos y de las actividades que se presentan en la secuencia didáctica. Entonces, tenemos el indicador 1, que está referido a que la sesión esté alineada con el modelo educativo y sea coherente, haya coherencia entre sus elementos, es decir, podamos encontrar coherencia entre la competencia, la capacidad, el desempeño, si han determinado trabajar criterios de evaluación, que haya coherencia entre los criterios de evaluación y que se ajuste al modelo educativo institucional. Es decir,
que toda la escuela, y no es toda la escuela, sino todas las escuelas de la red tienen un modelo educativo, ¿sí? Seguramente ya se están determinando los lineamientos que están llegando a cada una de las escuelas sobre cómo van a trabajar su modelo educativo. Entonces, es importante para ello que nosotros tengamos también las estructuras que ustedes manejan en sus escuelas. Las estructuras de la sesión, la estructura de la EDA o de la unidad, la estructura del plan anual. Mira, para que nosotros mirando ello podamos ir también recogiendo la información. Entonces, el indicador 1 está referido a eso. ¿Cómo está alineada nuestro modelo y es coherente entre sus elementos? Ahí es importante también que seguramente ustedes manejan su valor institucional, que lo trabajan también o trabajan de repente allí alguna actitud a nivel de escuela, entonces toda esa información seguramente los directivos ya nos van a compartir para nosotros tener esa mirada también de la sesión que estamos revisando. Entonces ya tenemos ahí el indicador 1, ¿no? Los elementos, los componentes de mi sesión debe estar alineado al modelo educativo, ¿sí? Luego tenemos un indicador número 2, ¿ya? Donde vamos a ver cómo ha formulado el propósito de la sesión relacionada a la evidencia de aprendizaje, ¿sí? ¿No? Entonces, para ello es importante que conozcamos, ¿no? Y evidenciemos cuál ha sido esa situación significativa. Por eso ahí dice, ¿no? Considerando la caracterización de los estudiantes. Ustedes han determinado una situación significativa, ¿no? A partir de esas necesidades, de esas características. Entonces, vamos a poder mirar, podemos recoger información sobre la formulación del propósito en relación a la evidencia. El indicador 3, vamos a recoger información sobre si ustedes como docentes están planteando actividades que consideren más que los estilos de aprendizaje, donde ustedes puedan considerar actividades que eliminen las barreras educativas, ¿sí? Las barreras educativas tanto de currículum, tanto de repente quizá si yo tengo un niño que de repente usa lentes, puedo trabajar de repente en una letra más grande, ¿no es cierto? Entonces, las actividades, ¿cómo las estoy proponiendo atendiendo a esa diversidad del aula? No estoy hablando de las necesidades especiales, sino estoy hablando de las necesidades específicas de aprendizaje, ¿sí? Ahora, si de repente algún docente tiene algún niño, pues, que presenta alguna necesidad específica especial, quizá ustedes también ya tengan sus estructuras de adaptaciones curriculares. Entonces, eso también es importante, nosotros lo vamos a recoger para poder nosotros registrar eso en nuestro monitoreo. Nuestro indicador 4 está relacionado a recoger si en esta planificación se han considerado actividades que orientan el desarrollo de habilidades de orden superior, ¿no es cierto? Tenemos un gran proceso pedagógico que es la problematización. Entonces, allí deberíamos de haber reflejado y no solamente allí, porque los procesos pedagógicos son, ¿no?, cíclicos, recurrentes. Entonces, lo que tendríamos que recoger es qué actividades están planteando ustedes considerando el grupo etario que son complejas, retadoras para los estudiantes. Entonces, vamos a recoger también esa información. Ojo, no quiere decir, y ustedes no estén pensando, es que toda mi sesión tiene que estar orientada a desarrollar el pensamiento crítico, el razonamiento, la creatividad. No es eso. Podemos tener algunas actividades en ciertos momentos retadoras, ¿no? Donde se vea que los estudiantes están haciendo ese proceso de poder conectar los saberes previos con los saberes nuevos, ¿no es cierto? Me permite retar al estudiante en estas situaciones complejas. Luego tenemos el indicador número 5, justamente relacionado también con este indicador 4, donde nos verificamos, recogemos información
sobre el planteamiento de actividades de problematización, ¿no? Que responden a la situación significativa que ustedes han planteado en esta unidad o en esta EDA que se relaciona con esa sesión de aprendizaje, ¿sí? El indicador 6 está relacionado con la elaboración de los instrumentos de evaluación, ¿sí? En ese instrumento ustedes pueden determinar los desempeños, los criterios, pero lo que también queremos ver es la gradualidad de ese instrumento, ¿verdad? Yo tengo que establecer una gradualidad porque eso me permite a mí poder darle la oportunidad a mis estudiantes que me puedan demostrar su aprendizaje, ¿no es cierto? No todos los estudiantes quizá van a responder a esos criterios que yo estoy estableciendo, pero que si yo establezco un criterio quizá en un nivel intermedio, habrá estudiantes que lleguen al nivel intermedio, otros que lleguen al nivel más complejo, pero otros que estén en el inicio. Entonces, ustedes van a poder tener información cómo está ese estudiante. Está en inicio, está en proceso, está en logrado, ¿no es cierto? O está en un logro destacado. Entonces, revisamos el instrumento. Y finalmente, el indicador 7 de esta planificación está relacionado con establecer las estrategias metacognitivas, ¿no es cierto? ¿Qué estrategias metacognitivas ustedes diseñan para que puedan incluirlas en la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Sí? Entonces, esos son los 7 indicadores que se relacionan con el factor organizativo, ¿sí? ¿Dónde lo va a ver? En la sesión de aprendizaje. ¿Qué pasa si el monitor, ya sea en el Drive o de repente físicamente cuando llega a la escuela, el docente no tiene su sesión? Entonces aquí vamos a calificar 0 porque no hay la sesión, no la hemos revisado, ¿sí? Entonces es importante que también directivos puedan organizar la entrega y ya ir coordinando con el monitor. El segundo factor es el factor social, ¿no? Este factor es un factor que se viene dando mucho énfasis ya desde los últimos años en el trabajo que se realiza en la escuela, ¿no? Es más, es parte de un compromiso de gestión escolar que reta a los equipos directivos, no solamente trabajar en favor de obtener óptimos resultados en el aprendizaje, sino también óptimos resultados en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Entonces, en este factor tenemos 3 indicadores. El primer indicador está referido a cómo nosotros desarrollamos los hábitos y rutinas que favorecen a la sana convivencia para la promoción de valores y el carisma institucional. Cada escuela congregacional tiene un sello especial, ¿sí? Tienen un sello especial en cuanto a trabajar quizá, sobre todo en los niveles de inicial, primaria, tienen un sello especial en el trabajo de lo que es la rutina, los hábitos de convivencia, las normas de convivencia. Y en secundaria imagino lo mismo, ¿no? Por ejemplo, les cuento, en las redes sociales hace unos días pude observar, si no me equivoco, era el Colegio Santa Rosa de Huancayo o el Técnico de Huancayo, donde había una banda de músicos recibiendo a los estudiantes, ¿no? Entonces, eso es una actividad que lo han planificado, lo han preparado, pero es decir, en otras palabras, te recibo con esta alegría, ¿no? Con esta alegría que me da mi carisma, ¿no? Entonces, cada escuela, vamos a encontrar, cada escuela congregacional tiene sellos importantes, ¿no es cierto? Sellos particulares en lo que nosotros decimos, esta escuela es salesiana, esta escuela es lasallista, esta escuela es dominica. Entonces, eso queremos recoger. Luego, en el indicador número 2, está relacionado con la regulación del comportamiento de los estudiantes. ¿Cómo estamos haciendo ello? Hace unos días revisaba información de algunas tareas de algunos estudiantes y habían colocado que, por ejemplo, ¿no? A los estudiantes decía,
Llega tarde una vez, se conversa con el estudiante. Llega tarde 2 veces, se manda a llamar al padre de familia. Llega tarde 3 veces, -1 punto. Llega tarde la cuarta vez, lleva una carta, ¿no? Entonces, en esa medida, las normativas nos dicen que nosotros debemos haber construido nuestras normas de convivencia y las medidas correctivas para esas normas. Y no lo construye el equipo directivo, lo construye la comunidad y mucho más el cuerpo docente, porque es el cuerpo docente quien conoce a los estudiantes. Entonces, a estas alturas donde ustedes, algunos de ustedes han empezado el 3, otros el 5, otros quizá el 10, ya deben haber construido en sus aulas las normas de convivencia y las medidas correctivas. Y esas medidas correctivas ahora para trabajar con los estudiantes están relacionados con la disciplina positiva, ¿no? Generar un ambiente propicio, próximo para la reflexión con el estudiante. Entonces, en ese sentido, eso es lo que vamos a recoger, ¿no? Entonces, ¿cómo se está regulando el comportamiento? ¿Sí? Y en el tercer indicador está referido también a un aspecto importante, que es el lenguaje que utilizo como maestro para dirigirme a mis estudiantes. ¿Cómo es el tipo de lenguaje oral, escrito que yo manejo con mis estudiantes? Mi lenguaje oral es claro, es efectivo, es fluido, ¿no? Cuando yo hago la repregunta, mis estudiantes comprenden lo que yo digo, ¿no? En el lenguaje escrito, las consignas que yo puedo brindar están claras para mis estudiantes, ¿sí? Y finalmente el otro componente que es importante es el lenguaje corporal, ¿no? Qué importante es que yo pueda transmitir, que yo pueda, qué importante es que yo pueda transmitir a mis estudiantes con mi tono de voz, eh, la cordialidad, el respeto, la cercanía, la empatía, ¿no? Qué importante es que pueda acercarme para que me escuche, ¿no? Hay alguien que está rayando mi pantalla. Muy bien, hay un estudiante travieso por aquí. Muy bien, entonces, estimados docentes, en el factor social vamos a recoger evidencias sobre ello, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a pasar ahora al siguiente factor, que es el factor pedagógico. El factor pedagógico tiene 8 indicadores y el factor pedagógico es la aplicación de lo que yo he planificado. Yo he planificado, ahora van a ver cómo voy a conducir, cómo estoy aplicando esas actividades en mi aula. Ese es el factor pedagógico. Entonces, lo que recogemos directamente es cómo está ejecutando usted esa hermosa sesión que nos ha presentado, ¿no? Entonces, vamos a recoger información si usted se comunica con sus estudiantes o les comunica el propósito de la sesión, si les da a conocer la utilidad de lo que va a aprender, la competencia, la evidencia, si usted le está transmitiendo cómo los va a evaluar, qué espera usted de ellos, ¿sí? Es como este espacio. Este espacio es porque nosotros estamos compartiendo con ustedes qué es lo que esperamos recoger en su desempeño. Lo mismo ustedes cuando planifican una sesión, cuando planificamos una sesión, yo espero algo de mis estudiantes. Eso debemos de comunicárselo, ¿sí? Eso es importante, que ellos sepan qué estamos esperando en esa sesión de ellos. Luego tenemos un indicador número 2, donde vamos a recoger información de las actividades de inicio. Ya vienen aquí los procesos pedagógicos, ¿no? Si estoy recuperando los saberes previos, ¿sí? Si he despertado el interés de mis estudiantes y si los estoy involucrando activamente a todos en este proceso de aprendizaje, ¿sí? No a la mitad. No es que a 4 que me están levantando la mano y 6 que están por atrás mirándose, no, sino que todos estén involucrados y estén sintonizados
con lo que yo estoy en ese momento compartiendo. ¿Y eso de qué va a depender? De que tenga pues una buena actividad de inicio, que tenga una problematización o un espacio, una actividad de motivación donde yo los conecte, ¿no? Con lo que estoy hablando. Y sobre todo, si esa actividad es a partir del interés y de las características de los estudiantes, estoy segura que todos los estudiantes van a estar en sintonía con ustedes, ¿sí? Luego tenemos un indicador 3, donde estoy segura que ustedes van a salir evidencia satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque este indicador 3 está referido con el dominio de su especialidad. Aquí los maestros de secundaria son unos capos porque ellos dominan su especialidad. Las maestras de inicial, otro tanto, son unas capas, ellas tienen un perfil muy especial, muy singular. Y las maestras de primaria, yo soy maestra de primaria, nosotros somos todistas, ¿verdad? Enseñamos todas las áreas. Y lo que no sabemos lo aprendemos. Y lo aprendemos porque nosotros que brindamos lo mejor en nuestra aula. Entonces, estoy segura que en este indicador todos ustedes van a salir en esa escala de evidencia satisfactoriamente. Luego tenemos el indicador 4, otro proceso pedagógico, si está implementando las actividades que surgen de la problematización, ¿no? Que engancha toda esa secuencia de aprendizaje donde usted está haciendo que estos estudiantes pues involucren sus habilidades de orden superior. Ese es el indicador número 4. Muy bien. Luego tenemos los 4 siguientes indicadores, porque en el factor pedagógico tenemos 8. Tenemos el indicador número 5, que está referido al aprendizaje colaborativo. ¿Cómo lo estamos trabajando en el aula, no? O sea, yo no lo puedo solo, pues entonces lo aprendo con mis compañeros, en el lenguaje de mis compañeros, ¿no? Aplico Vygotsky ahí, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora también, esto es aprender en comunidad. Entonces, ¿cómo yo estoy plasmando esas actividades de aprendizaje colaborativo en mi aula? ¿Sí? Luego tenemos el indicador 6, si estamos incorporando actividades para desarrollar los procesos cognitivos, ¿no? Cuando nosotros establecemos criterios de evaluación, ahí están los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos planteando? ¿Cómo hacemos para mirar? Porque ese criterio es lo concreto, lo que yo voy a ver, la evidencia concreta que voy a tener. Si yo digo que mi estudiante va a realizar un resumen, eso es lo que tengo que ver, el resumen, ¿no es cierto? Va a realizar ese proceso, va a resumir, ¿no? Y para resumir va a tener que emplear diversos procesos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estoy planteando ello? El indicador 7 está referido a las habilidades de reflexión metacognitiva, ¿ya? Y no seamos como nuestros maestros antiguos, ¿no? Nosotros, yo que estoy en aula fuera de aula más de 10 años. Entonces yo me quedé. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿No? Y nada más. Y lo hacía al final, al cierre de la sesión. Pero ahora la metacognición está presente en todo momento, ¿no? Chicos, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Para qué lo estamos aprendiendo? ¿Qué elementos de lo que estamos usando en este momento, la computadora, el mural, el experimento, el microscopio, qué elementos me está sirviendo o les está sirviendo a ustedes para aprender? Y esto, ¿dónde? ¿Qué más? ¿Con qué lo puedo relacionar? A ver, en nuestro contexto, veamos, chicos, ¿cómo lo podemos relacionar? A ver, ¿con qué? ¿No? Entonces, en todo momento, ir haciéndole esa reflexión a los estudiantes. Y el indicador 8 está referido con las estrategias de retroalimentación asertiva, que también está presente en todo momento de la secuencia. Es decir, yo tengo que aprovechar esa pregunta de mi estudiante para retroalimentar y no para decirle, no, hijito, tienes que hacer de esta manera. No, 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 yo no le voy a dar la respuesta. Yo tengo que aprovechar ese espacio para construir aprendizaje, ¿sí? Para fortalecer. ¿Y cómo hemos dicho que lo hacemos?
A ver, recordemos cuál sería el primer paso y qué sigue, ¿sí? Retroalimentar. Ahí ustedes pueden elegir a Mihovich, a Wilson, ustedes pueden elegir a cualquiera, pero lo que queremos ver es que sea una retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, no una elemental, no donde yo te diga, a ver, te has equivocado aquí, esto tienes que hacer. No, 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 sino que tú seas consciente, que el estudiante sea consciente de sus oportunidades de mejora. Eso es lo que se busca. Entonces, en el factor pedagógico tenemos esos 8 indicadores. Y finalmente, el factor tecnológico, que está compuesto por 3 indicadores, ¿sí? Les decía yo, en este factor está relacionado con lo que es, si yo estoy planificando de manera oportuna, estoy preparando los materiales de manera oportuna que yo voy a utilizar para trabajar con mis estudiantes, ¿sí? Un estudio de caso es una fichita adicional, una guía de ejercicios, el profe de matemática, otro profe que de repente ha considerado un cuestionario de lectura con los 3 niveles de lectura, ¿no? El nivel literal, el nivel deductivo, el nivel crítico, ¿no es cierto? Ustedes deben de prever esos materiales, ¿sí? Esos materiales obviamente tienen que ser significativos, ¿sí? Muy bien. El indicador 2 está referido a la elaboración de contenido interactivo, la famosa gamificación, ¿no es cierto? Lo estamos incorporando quizá en el aula, ¿sí? Si nuestra aula tiene los equipamientos tecnológicos, tiene que ser retador la actividad para nuestros estudiantes, ¿sí? Si en la escuela tenemos, no sé, de repente tabletas también, tenemos que trabajar porque nuestros estudiantes son nativos digitales. Nosotros somos los que nos hemos adaptado a la digitalización de todo, ¿no? Pero ellos son nativos, ellos necesitan estar en contacto. Entonces, vamos a recoger información si estamos empleando ese tipo de actividades que respondan al interés, que elimine barreras también, ¿no es cierto? Y que realmente pues sean de un nivel significativo. Y eso me lleva al indicador 3, donde realmente el tiempo que yo destino a estas actividades sea el tiempo donde el estudiante es el protagonista, no el maestro, ¿no? Entonces, no sea el maestro que cuenta la historia como nosotros antes en la clase, ¿no? Antes cuando yo me acuerdo que mi profesor de geografía nos llevaba ese libro, una enciclopedia de geografía de Benavides Estrada y nos enseñaba los mapas y decía, miren el mapa, y él ahí nos contaba y nosotros escucha, y escuchábamos, ¿no? Y ahí nomás quietitos. No. Entonces, lo que queremos ahora es que ese maestro te transforme. Perfecto, vamos, usted hace este mapa, usted el otro, a ver, ubique ríos, lagos. No, el estudiante tiene que ser el protagonista, no el docente. Entonces, eso es lo que recogemos en el indicador 3. Y hemos terminado con cada uno de los indicadores de la rúbrica. Entonces, tenemos un factor organizativo con 7 indicadores, un factor pedagógico con 8 indicadores, un factor social con 3 indicadores y un factor tecnológico con 3 indicadores, ¿sí? Cada indicador tiene una escala valorativa, ¿sí? Que se los voy a mostrar en un momentito. Denme un momentito para poder mostrarles que cada indicador tiene una escala valorativa. Esta rúbrica, este material que yo les he estado mostrando es el material para socialización, pero ustedes les deben haber compartido esta rúbrica esta es la rúbrica, el instrumento ya con cada indicador, con su escala valorativa. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 escalas para cada indicador, ¿sí? 4 escalas para cada indicador. 0, no evidencia. 1, evidencia parcialmente. 2, evidencia. Y 3, evidencia satisfactoriamente. Entonces, cada uno de los factores tiene sus indicadores con su escala valorativa
Aquí está, ese es el factor organizativo, el factor social, el factor pedagógico y el factor tecnológico. Entonces, este instrumento ya fue compartido, todos ustedes lo deben de tener, si no lo tienen, igual aquí por el chat del Zoom, yo lo voy a dejar, pero yo sé, porque yo le he hecho llegar esta información también a Miss Gina, que está ahí acompañando a todas las escuelas, esta información, pero igual nuevamente lo estoy dejando aquí en el chat del Zoom. Muy bien, entonces regresamos nosotros. Para terminar, ustedes estarán diciendo, ¿y cómo termina la rúbrica? ¿Y cómo está terminando esta rúbrica? ¿Qué más? Después que yo tenga 3 en todos los indicadores de estos factores que me han presentado, ¿cómo termina? Nuestra rúbrica tiene unos niveles de desempeño, ¿sí? Tenemos una métrica un tanto diferente a lo que mide el Ministerio de Educación. Tenemos una métrica con 4 niveles, con 5 niveles, perdón. Del 0 al 50% es un desempeño en inicio. De 51 al 69% es un desempeño en proceso. Del 70 a 80% es un nivel logrado estándar. Es decir, ese es el punto de partida, ¿ya? Todos los docentes deberíamos de estar aquí, ¿ya? De 81 a 90 es un logrado fortaleza y de 91 al 100% es un destacado mentor. Ahora, quiero decirles algo para que nos quede claro, ¿ya? En esta rúbrica, el factor pedagógico y el factor tecnológico tienen mayor peso porque tienen más indicadores que el factor social y el factor tecnológico, ¿no? Entonces, cuando nosotros procesamos, esos dos factores tienen un peso mayor. De cada factor, perdón, tiene un peso casi del 30% y el factor tecnológico tiene 20% y el social 20%, creo es, si no más no me equivoco. Muy bien, entonces, estos son los niveles y esos niveles de desempeño me llevan a esta descripción. Esos niveles de desempeño también tienen su descripción, ¿ya? Aquí está el inicio, el proceso, el logrado estándar, el logrado fortaleza y el destacado mentor, ¿sí? El docente que se encuentra en fase inicial, ¿sí? Si de repente está presentando dificultades en su planificación, quizá en la gestión del aula, del clima del aula, o en la elaboración de sus recursos que acompañan su sesión. Y obviamente lo más importante es que requiere acompañamiento, ¿sí? Entonces, si yo estoy en inicio, requiero el acompañamiento, requiero la atención para salir de ese nivel. Luego está el nivel en proceso, donde sí, donde evidencia mayores avances, pero todavía hay inconsistencias en la conducción del aprendizaje. De repente hay una planificación buena, pero de repente una implementación inadecuada en el aula, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también es importante consolidar estrategias de acompañamiento. El tercer nivel, que es el logrado estándar, ese es el nivel que yo les decía, el punto de partida, ¿no? Es decir, que va acorde con los estándares esperados de un maestro, ¿no? Que tenga una planificación pues organizada, que conozca cómo trabajar mis propósitos, mis procesos pedagógicos, que conozca cómo voy a trabajar mis enfoques. Si yo soy de secundaria, conozca el enfoque de mi área. Si soy de primaria, tengo que conocer los enfoques de todas las áreas. Si soy de inicial, también tengo que conocer la metodología para nivel inicial. Si estoy aplicando otra metodología activa, ABP problemas, ABP proyectos, tengo que conocer, ¿sí? Entonces, se evidencia un manejo en el aula, ¿sí? Pero todavía falta fortalecer, falta que ese desempeño despegue, ¿no es cierto? Muy bien. Y que sobre todo despegue, si hablamos de un logrado estándar, hablo de que yo, además de eso, además de trabajar el aprendizaje, también tenga que trabajar la identidad salesiana, ¿sí? Que se sienta, ¿no? Que cuando el monitor
vea el aula, cuando el monitor visite el aula, podamos nosotros decir, uy, esto se respira salesianidad, estoy en una escuela salesiana, ¿sí? Eso es importante. Logrado fortaleza es es un desempeño ideal, ¿no? El logrado fortaleza. Ese docente que tiene un desempeño sólido, consolidado, conoce sus enfoques didácticos, conoce los procesos pedagógicos, hace su programación acorde con las características de sus estudiantes, es fluido en la conducción del aprendizaje, maneja una comunicación efectiva, motiva, fortalece la autonomía del estudiante y hay un clima de aula positivo, pero además hay un sello de salesianidad que se respira desde la puerta, ¿no? Del salón. Entonces, eso sería un logrado fortaleza. Y finalmente está el destacado mentor, que asumo que en este proceso, cuando acabemos el año, espero que todos ustedes lleguen allí, que estén allí, que logren este nivel porque ustedes se convierten en un referente de la práctica pedagógica. Y este es un compromiso sobre todo con los docentes que ya llevamos en la escuela varios años. Conocemos la dinámica de la escuela, ¿no es cierto? Entonces, debo ser un referente para los docentes que se están incorporando a mi escuela. Que cuando ese docente nuevo de repente necesite de mí, yo esté atento también, ¿no? Ojo que eso no lo va a ver el monitor, el monitor lo va a ver la experticia, el liderazgo que ejerce en su aula, ¿no es cierto? Su planificación, su conducción innovadora, ¿no es cierto? Eso vamos a ver nosotros. Pero lo otro que yo estoy diciendo es importante también que no lo pierdan de vista. Entonces, este destacado mentor, este docente destacado mentor, se tiene que ver, se percibe a ese docente, ¿no? Que es estimulante, incluye a todos sus estudiantes, ¿no? Utiliza estrategias avanzadas en lo que es sus recursos de gran calidad, se tome el tiempo para poder trabajar sus materiales, eso se ve, ¿no? En la planificación. Entonces, esto es la descripción de los niveles de desempeño que tenemos dentro de la métrica de nuestra escala. Eh, y eso es todos los indicadores y la rúbrica. Así que esperamos nosotros desde SGCE contribuir a que cada uno de los docentes de todas las escuelas salesianas lleguen a este nivel. Los invitamos y los retamos a que lleguen a este nivel. Ojo, eso no quiere decir que nos olvidemos que cada monitoreo es una foto del momento, ¿sí? Y que muchas veces nuestras emociones influyen también para tener una buena clase, ¿no es cierto? Entonces, a veces ocurre que tenemos un buen docente, un excelente docente, pero en este monitoreo no sabemos por qué algo pasó y resultó con un desempeño, con un resultado en el desempeño diferente. Eso debe ser una alerta para la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a decir, ¿qué está pasando? De repente quiere un espacio de atención personal, algo está pasando con ese docente que no le permite, pues, mantener su nivel, ¿no? Y entonces eso es una atención emocional, espiritual, que ustedes, que tienen ese valor agregado de la espiritualidad, también tienen que estar al tanto. Porque los docentes no somos de fierro, también necesitamos que nos den esos reconocimientos emocionales, que nos estén motivando, que no solamente sea el saludo, sino que hoy lo hiciste bien, qué bien hiciste, noté que incorporaste esto, ¿no? Es importante también tener ese reconocimiento. Si nosotros estamos bien emocionalmente, eso es lo que transmitimos en el aula a nuestros estudiantes. Si nosotros no estamos bien, definitivamente no vamos a ser definitivamente no vamos a tener no vamos a tener tampoco un buen impacto en el trabajo con nuestros estudiantes. Muy bien, padre Elmer, eso es todo de mi parte, de haberles compartido a los docentes la rúbrica.
Y bueno, si tienen alguna pregunta, igual estamos atentos para poder absolver las dudas. Ok, muchas gracias. Daniel Romero parece que tiene una pregunta ahí. ¿Sí? Sí, buenas noches. Muchas gracias por la exposición de los indicadores que vamos a evaluar, pero sería bueno también que al momento de que algún monitor llegue a nuestras casas, sería bueno que también ellos mismos nos brinden una sesión de aprendizaje para ver cómo estamos y qué es lo que queremos llegar a apuntar, ¿no? Porque hemos tenido en el taller hemos tenido sí el diseño de sesión, pero son exposición de la sesión, como lo he hecho. Pero faltaría ver, ejecutar un modelo de una sesión ejecutada por nuestros mentores que vamos a tener, y eso nos ayudaría también a ver qué cosa en realidad es lo que buscamos. No sé si podría ser posible eso, ¿eh? Sí, Daniel, interesante tu propuesta y es lo que siempre se escucha cuando se hace este tipo de implementación de sistemas, ¿no? Lo escuchamos también en el Estado, ¿no? Los profesores del Estado piden exactamente lo que ha dicho nuestro colega, ¿no? Queremos ver una clase modelo del monitor. Pero en realidad, nosotros que hemos llevado una preparación universitaria o de institutos o de escuelas pedagógicas, en realidad nosotros estamos preparados para ser maestros. Lo que ocurre es que con el tiempo salen nuevas estrategias, hay que afinar la parte didáctica y por eso es que los monitores, se tiene que aclarar también, esto es importante, los monitores no hacen un trabajo disciplinario, es decir, no hay un monitor que supervise al profesor de matemática, otro monitor que supervise al profesor de comunicaciones o al de sociales, porque imagínense, ¿no? Tendríamos que tener pues por cada colegio nada menos que alrededor de 15 profesores distintos, ¿no? De diferentes especialidades. Entonces, no está en tela de juicio, por eso que Rosa decía algo importante. Esto no es un tema punitivo, sino más bien de acompañamiento, pero desde el punto de vista pedagógico. Entonces, los monitores que entran, tanto del Estado como de nuestra organización, son expertos pedagogos. Y lo que vamos a fijarnos es en la metodología y cómo se usa la didáctica de manera coherente en función del modelo pedagógico que nosotros hemos definido como parte de la escuela. Entonces, sería lo ideal, no digo que lo que el colega haya solicitado sea pues algo absurdo, al contrario, es lo ideal, pero el tema es complejo porque obviamente ni el Estado ni tampoco las organizaciones tienen obviamente esta forma de invertir para tener pues un experto por cada área. Entonces partimos de una premisa, los maestros que están en el aula son maestros profesionales. Lo que estamos haciendo con el acompañamiento es justamente porque en el día a día necesitamos hacer algunos ajustes, pero desde el punto de vista técnico-pedagógico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar, obviamente, que todo lo que hayamos programado esté orientado a desarrollar competencias y, por ejemplo, no esté tan alineado solamente al trabajo de contenido, ¿no? Entonces, siempre es una pregunta válida que siempre nos las hacen y las respondemos de esta forma. No es posible porque no estamos haciendo clases modelos. En realidad lo que se busca es que el trabajo sea un acompañamiento desde el punto de vista didáctico, ¿sí? Y bueno, ya en 14 años de experiencia, obviamente que hemos tenido resultados exitosos. Han sido validados además por diferentes expertos y seguramente ustedes lo van a poder comprobar en esta experiencia. Así que por esa parte no se preocupe. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. José Huerta, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, bueno, buenas noches acá porque ya está oscureciendo, ¿no? Buenas noches, De buenas acuerdo a lo noches. que dice Daniel, a mí me parecería interesante, digamos, que sí se brindara esa clase modelo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando tanto de la experiencia que tiene, sino de los momentos del aprendizaje que tiene en cada sesión. Y sería bueno de que si se diera, digamos, de a cualquier experto, sea de cualquier materia, de cualquier curso, los momentos sí se dan, ¿no? Se tendría una experiencia de tal manera que nosotros podríamos seguir ese ejemplo. Porque si bien es cierto, nos van a, digamos, a monitorear, eh, ¿desde qué punto nos vamos a monitorear? Porque no si hemos, en la parte de punto de vista de capacitación y todo lo que sigue, ¿no es cierto? José, es buena tu pregunta. Justamente por eso era la oportunidad hoy de compartir con ustedes los indicadores y las rúbricas con las que vamos a monitorear. O sea, tu inquietud es cuando tú nos dices, pero ¿qué nos van a monitorear? Justamente la sesión de hoy iba por ahí. Es decir, hoy hemos querido explicarles a ustedes, ¿no? Con qué rúbricas vamos a evaluar, qué es lo que se va a evaluar, ¿no?
Entonces, por ahí va, ¿no? Como ya les expliqué, como les digo, no digo que no sea oportuno, eso sería lo súper ideal, pero como les digo, es muy complejo llevarlo adelante, ¿sí? Por eso es que, miren, cuando nosotros hacemos este seguimiento, estamos evaluando el sistema de la escuela. Si bien es cierto con cada profesor, porque cada profesor suma a que el colegio, en el estadístico, podamos decir si realmente los maestros de la escuela X, Y, Z están desarrollando un currículo por competencias, ¿no? Y necesitamos entrar a las aulas para ver el trabajo de cada profesor. Y bueno, va sumando cada experiencia para ver en qué porcentaje nos acercamos más al modelo pedagógico que ha definido la organización, en este caso la Congregación Salesiana. ¿De acuerdo? Que tiene que ver con la salesianidad también, tiene que ver con aspectos técnicos pedagógicos también, tiene que ver con criterios de cómo están evaluando. Es decir, justo hoy Rosa ha explicado estos 4 factores con los cuales ustedes van a ser monitoreados. Y algo importante, nosotros no podríamos haber empezado los monitoreos si previamente no les explicábamos a ustedes en qué se iba a, digamos, enfatizar el monitoreo, ¿no? Por eso ustedes con toda razón y con todo derecho es, antes de ser monitoreados, ustedes tienen que recibir la información de qué cosa se va a monitorear, qué cosa se va a evaluar a través de estas rúbricas, ¿de acuerdo? Entonces, para quedar claros, vamos a empezar ya el monitoreo a partir de la próxima semana. Van a ingresar 12, van a haber 12 monitoreos mensuales, ¿de acuerdo? Entonces, la apertura, primero agradecer a todos los directivos con los que nos hemos reunido previamente, o sea, esto viene en una coordinación permanente con la Dirección de Educación de la misma congregación, que está dirigida por el padre Elmer, y es un trabajo ahí importante con un equipo encabezado por la maestra Gina. Entonces hemos socializado estas rúbricas y luego lo hemos trabajado con los responsables académicos para que no haya ninguna observación. Y hoy a ustedes, obviamente con todo el derecho, se les explica específicamente estas rúbricas con las cuales ustedes van a ser monitoreados. ¿De acuerdo? Entonces, si hubiera una pregunta, digamos, con algo para adicional al tema que ya hemos tocado, encantado. Juan Carlos, encantado, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches con todos. Sí, bueno, comparto la idea de mis colegas anteriores, pero bueno, en caso no sea posible, ¿no? Como usted lo está indicando, no sé Correcto. si de repente al menos, una cosa es que hemos trabajado nosotros en los talleres, hemos trabajado una sesión, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos el resultado, ¿no? De esta sesión, ¿no? O sea, la revisión todavía. Entonces, de repente, si nos podrían facilitar una sesión con todos los momentos para nosotros, pues, ir preparando también más o menos, enfocándonos para que también nosotros podamos, pues, ir aprendiendo mejor también y podamos tener buenos resultados también. Ujú. Gracias. No, al contrario, al contrario. Eh, Miren, es importante que ustedes tengan en cuenta lo que partía en esta conversación, ¿no? Nosotros, digo nosotros los maestros, tenemos claro que cuando hemos egresado de la universidad, nuestras competencias para poder elaborar sesiones y planificación de unidades y de programaciones anuales las tenemos. En el transcurso del tiempo de los años, dependiendo de la edad que tengamos también, en mi caso, cuando yo salí de la universidad, recién se estaba entrando el currículo por competencias. De eso ya han pasado casi 30 años, ¿no? Pero han salido nuevas estrategias, han salido nuevas herramientas y entonces nosotros poco a poco hemos ido incorporando a nuestros conocimientos como maestros toda la nueva didáctica que se está trabajando, ¿no es cierto? Entonces eso no está en tela de juicio. Nosotros partimos de una premisa que no estamos entrando a trabajar con estudiantes a punto de egresar de la universidad en la carrera de pedagogía. No partimos de esa premisa. Nosotros partimos de una premisa en donde tenemos profesores con más de 25, 10 años de experiencia y lo que queremos hacer es acompañarlos porque como hay siempre nuevas corrientes, la idea es que obviamente estemos alineados también a estas nuevas corrientes, pero por encima de todo al modelo pedagógico de la escuela. Entonces, ese es el propósito de nuestro acompañamiento. Miren, cuando uno habla en temas de calidad, ¿de acuerdo? Uno lo que hace con las normas de calidad es que el colegio declare el modelo educativo, no lo impone una empresa certificadora. Eso tienen que tenerlo muy claro.
Tampoco las empresas certificadoras imponen formato, vale decir, nosotros como agencia certificadora no vamos a un colegio y le decimos, de aquí en adelante tú vas a hacer tu sesión bajo este formato. Eso no. Ninguna empresa certificadora te pide ese tipo de cosas. Lo que sí te dice es, a ver, ¿qué has declarado tú como documento oficial? Este formato para tu sesión, este formato para la unidad, este formato para la planificación anual. ¿Quién lo declara? La propia escuela. ¿De acuerdo? Y todos esos tres formatos, a la hora de ser llenados, deben ser coherentes en sus contenidos, ¿no? Con el modelo pedagógico que la escuela ha definido. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo ahí? Monitorear para que realmente eso que estás colocando en esa sesión se vea reflejado en coherencia con el modelo educativo que el colegio o la congregación ha declarado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le decía, no dudamos de esa parte de experiencia de ustedes, pero siempre es bueno una mirada externa y como bien lo ha dicho Rosa en varias oportunidades, esto no es punitivo. No estamos haciendo rankings de profesores. No estamos diciendo, a ver, vamos a ver quién es el mejor profesor, el peor profesor. No, no se trata de eso. Cada profesor tiene su propio ritmo. Y nuestra idea a la hora de acompañarlos es que justamente ustedes, ¿no? Puedan ir encontrando esas oportunidades de mejora, ¿no? Y cada día responder de mejor forma al modelo educativo que el colegio o la congregación ha declarado. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, esta reunión básicamente era para compartirles a ustedes las rúbricas. Hemos tenido previamente una reunión con los coordinadores académicos para poder alinear nuestras rúbricas a lo que la congregación quiere. Eso ya se discutió, eso ya se llegaron a acuerdos y ahora lo compartimos con ustedes para que ustedes con todo, como dije hace un momento, con todo derecho, sepan en qué va a consistir este acompañamiento, este monitoreo. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que se busca. Profesor Rómulo, perdón, creo que Marisol quería primero intervenir. Buenas noches, Marisol, te escuchamos. Buenas noches, profesor. No sé si me escucha. Sí, 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 te escucho, Marisol. Ya, Un el gusto. día lunes van a venir seis, van a monitorear seis para primaria y tres para secundaria. Entonces nos decían que en ese momento fuimos a la clase y no teníamos ni prisa. Nos dieron nuestra facilidad de contar en el WhatsApp la sesión y en ese momento pasarla al monitor. Eso es estable. Ujú. No, no se preocupen, miren, a ver, nosotros vamos a tener acceso, porque tengo entendido que casi en todas las escuelas el tema de los formatos de las sesiones están en un drive, en la mayoría de casos, ¿no es cierto? Entonces, se va a tener acceso a ese drive para poder ver esas sesiones. Ahora, algo importante que ha dicho Marisol, que me trae a poder reflexionar con ustedes lo siguiente. Durante este proceso de implementación del sistema de gestión de calidad, porque lo que estamos haciendo este año es empezar con el sistema de gestión, vamos a implementar un sistema de gestión. ¿Y en qué consiste esto? Para el profesor, básicamente lo que se le va a pedir es que el profesor no salga de su función, es decir, para implementar un sistema de calidad en un colegio, el profesor lo que tiene que hacer es cosas importantes ligadas a su función. Una de ellas, planificar. Luego, ejecutar lo que ha planificado. Luego, evaluar y luego hacer el feedback repetido con sus estudiantes y que el ciclo se vuelva a repetir. A los docentes no se les debería pedir nada más salvo esas condiciones que están dentro de sus funciones. Formación integral, ¿no es cierto? De cara al carisma salesiano. Programar, ejecutar, evaluar y retroalimentar. ¿No? Eso hacerlo cíclico y hacerlo bien. Entonces, ustedes no se estresen, por favor, por eso que era importante esta reunión. Ustedes hagan su trabajo como normalmente lo han venido haciendo, ¿no? Y es posible que el monitor que te acompañe en ese momento te felicite por cosas buenas que estás haciendo y probablemente identifique algunas oportunidades para mejorar el servicio. Y entonces eso va a ser muy agradable porque en algún momento, cuando se den cuenta que esto no va por un lado punitivo, sino más bien de apoyo, ustedes inclusive van a decir, oye, a mí todavía no me visitan, ¿cuándo me van a visitar? Porque yo también quiero escuchar una opinión externa, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que se quiere. Por eso es importante lo que yo le decía al inicio. Vamos a entrar en un cambio en el que vamos a estar acompañados, no solamente los profesores,
También hay un acompañamiento para los directivos de tu colegio. También hay un equipo técnico que va a acompañar al director, al subdirector, al equipo de calidad, para que vean cómo están haciendo su trabajo de cara a implementar procesos definidos dentro de la escuela. ¿Ya? Así que por ese lado, ustedes tranquilos. Lo único que le vamos a pedir es que estén cumpliendo sus funciones, ¿no? Que no se estresen y que al contrario vean este acompañamiento externo como una oportunidad para seguir creciendo. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Maestro Rómulo, con usted terminamos. Encantado de escucharlo. Muchas gracias, maestro. Muy buenas noches y buenas noches a todos los presentes. Sí, sinceramente es una preocupación y esa preocupación pasa en el siguiente sentido. Si bien es cierto, el día lunes hemos recibido esta información los miembros del equipo de calidad. Mm, Indudablemente hay la necesidad, y eso lo hemos visto a nivel de equipo, de, a partir de la rúbrica que acaban de presentarnos, alinear las nuestras, porque es necesario hablar en un mismo idioma, bajo un mismo lenguaje, tanto nosotros eh, como monitores o interventores que vamos a tener con nuestros docentes en nuestras organizaciones y ustedes que van a venir a nuestra organización. ¿Para qué? Para no generar un conflicto en nuestros maestros. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos de alguna manera, este viernes, cada 2 días, vamos a dar algunas orientaciones con respecto a los instrumentos que nosotros vamos a utilizar de alguna manera orientado o alineado con la propuesta que ustedes nos están exponiendo en esta noche, ¿no? Entonces, acabo de escuchar de parte suya y de parte de la maestra Rosa que ya van a estar presentes la próxima semana en nuestras organizaciones. Entonces, creo yo, creo yo que hay la necesidad que nosotros, el equipo de calidad de las organizaciones, podamos tener un espacio determinado justamente para alinear nuestros instrumentos con la propuesta que ustedes están planteando para hablar un mismo lenguaje, ¿no? Entonces, ahí va mi preocupación. Eso lo quería expresar. Maestro Rómulo, me parece oportuna su intervención por lo siguiente. No nos estresemos con esto de que la misma mirada, digamos, hemos tenido esta conversación también ya con la dirección de educación y ambas organizaciones buscamos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no hay por qué, el maestro no tiene por qué sentirse tenso de qué va a encontrar la red o qué va a encontrar SGCE. En realidad, estamos en la búsqueda de lo mismo. ¿Qué cosa es? La coherencia de lo que se coloca en esos documentos de gestión, ¿no? Sobre el modelo pedagógico que ha definido la escuela. Eso, miren, pueden venir si quieren todos los organismos evaluadores, el Minedu, la UGEL, la región, SGC, la red, y en realidad vamos a mirar lo mismo, porque no vamos a ver otra cosa que no sea en función de lo que el docente debe hacer dentro del aula. ¿De acuerdo? Por eso es que a la hora que ustedes han revisado esos indicadores, no son ajenos a ustedes. Lo que ha presentado la maestra Rosa hoy día, ¿qué te pide? Que planifiques. ¿No es cierto? ¿Qué te pide? Que manejes bien el aula. ¿Qué te pide? Que evalúes bien, que uses bien la tecnología. En realidad no está pidiendo algo que tú hasta ahora no lo estés haciendo. Entonces yo entiendo en un momento que hay cierta preocupación porque van a haber, obviamente, organismos distintos que nos visiten. Llámese, por ejemplo, la misma Dirección de Educación, puede ser SGCE o inclusive puede ser el Minedu, porque la UGEL podría tomar la decisión de visitarte. Y en todos los casos, no es que tengas que responder a 3 organizaciones distintas. Todos vamos a buscar lo mismo. En esencia, que planifiques, que ejecutes, que evalúes y que retroalimentes, perdón. ¿Sí? O sea, en ese sentido, no hay que estresarnos. Ustedes tranquilos, como les digo, la idea aquí es que nos acostumbremos a estas visitas con el fin no punitivo, sino más bien
de mejorar día a día. ¿Sí? Rosita, bienvenida nuevamente, te doy la palabra. Sí, estaba escuchando la preocupación de los maestros. En realidad, lo que ustedes ven en la rúbrica son procesos generales. O sea, aquí no hay nada nuevo, porque si ustedes ven las rúbricas del Ministerio de Educación, quizás ustedes lo ven de diferente manera, pero estos procesos están dentro. En el Ministerio de Educación se recogen cinco rúbricas relacionadas con el involucrar activamente en lo que nosotros proponemos, e involucra activamente la participación de los estudiantes. Trabajamos el evalúa, que es evaluar, ¿no? al estudiante desde la mirada formativa. Lo otro es la rúbrica número 4, que está referido a lo que es el clima, y la número 5, que está referida a lo que es la proximidad, ¿no es cierto? Y está relacionado al marco del buen desempeño docente. Y son procesos generales, son procesos macro. Nosotros, nuestra rúbrica, quizá los indicadores son más finos, no son tan macros como el que el ministerio nos propone, pero son las mismas. El ministerio está mirando el involucra, el ministerio está mirando la evaluación, está mirando si proponemos actividades de orden superior, nos está mirando lo que es la convivencia y nos está mirando lo que es el elemento de proximidad en el aula. Entonces, nuestra rúbrica lo que tiene no es, tiene indicadores más finos, ¿sí? Quizás son más específicos, pero finalmente recogen lo mismo y también se alinea al marco del buen desempeño docente. Lo otro que quería acotar es que no es, creo que sí entiendo que ustedes estén preocupados, que quieren un modelado, pero lo que pasa es que nosotros somos docentes y yo también lo soy y he estado en aula muchos años. Y desde mi experiencia, no solamente en aula, sino en otras instancias de proyectos que he trabajado, cuando nosotros visitamos las escuelas y se hace un modelado, si viene un observador a mi escuela, lo que dice el docente es lo siguiente en su reflexión: pero es que el especialista así me lo enseñó y así yo lo tengo que hacer. Pero para el desempeño no hay una fórmula. Para aplicar una metodología no hay una fórmula. Porque yo lo puedo, ustedes me pueden traer una sesión y yo puedo programar lo mismo que el maestro Daniel Romero, que la maestra Marisol y la maestra Maritza. Igual, la planificación debe igual, exactamente igual. Pero desde mi experiencia, desde mi carisma, desde la postura que yo tengo en el aula, seguramente con la misma sesión vamos a tener diferentes resultados en nuestro desempeño. Por más que yo pueda dominar la especialidad, vamos a tener resultados porque nuestra experiencia y el conocimiento de nuestros estudiantes nos hacen realizar las actividades de otra manera. Yo no le puedo decir, lo que yo puedo decirle a un maestro como observador basado en una evidencia es preguntarle y reflexionar con él si de repente la palabra que usó, le puedo leer el diálogo y decirle si esa palabra que usó, cuál era la finalidad, ¿no? Pero de repente el tono de voz que el maestro usó, ¿no? De repente él, cuando yo hago la reflexión, él me puede decir: maestra, lo que pasa es que yo quería hacer tal cosa, yo me refería a eso, ¿no es cierto? Entonces, él lo hace de una manera. De repente yo, al momento de preguntar, lo hago de otra. Entonces, no hay una fórmula para una sesión de aprendizaje. Lo que nos dan a nosotros son procesos pedagógicos que sí son elementos importantes que debemos considerar. Enfoques didácticos que sí son importantes que debamos de considerar, ¿no? Entonces, pero no hay una fórmula. Y bueno, seguir fortaleciendo desde lo que dice el maestro Giovanni, que esto es parte formativa, no punitiva. Y lo otro que quería complementar de lo que decía el maestro Rómulo es, sería importante, maestro Rómulo, en este caso, que como ustedes ya tienen la rúbrica,
puedan identificar en la ficha de monitoreo de su escuela, establecer una relación entre los indicadores que tienen de la ficha de monitoreo de su escuela con los indicadores que se proponen en nuestra rúbrica. Y si de repente hay algún otro indicador, algún otro elemento que ustedes están recogiendo información adicional, es propia, eso es una rúbrica propia institucional, ¿no es cierto? Salvo que desde la red, Padre Elmer, ustedes tengan una ficha que se aplica a todas las escuelas salesianas. Si es una ficha única de monitoreo y acompañamiento, en todo caso, allí podríamos nosotros colaborar y mirar cómo está establecida esta ficha que ustedes han hecho llegar, porque en realidad SGC no tiene una rúbrica, por ejemplo, ¿no? Nosotros te brindamos servicio a varios colegios. Por ejemplo, nosotros no tenemos una rúbrica para la Policía Nacional, no tenemos una rúbrica para la FAP, no tenemos una rúbrica para el Colegio Dominico. No, Rosita, es una mira, no hay rúbrica ningún única. problema, no hay ningún problema con la rúbrica que ustedes han presentado. Nosotros tenemos ya una rúbrica como RSE que mide exactamente lo mismo, Ah, excelente. solamente que el esquema es distinto, pero mide lo mismo, así que no hay Ah, lío, no hay ujú, lío, o sea, no, perfecto. no, basta con Listo. eso. Entonces creo que con eso también está absuelta la duda del maestro Rómulo. Son los mismos indicadores, está relacionado también a planificación, a conducción, a clima y a recursos. Entonces, en ese sentido, creo que estamos alineados. Lo que yo sí considero importante, como lo dije el día lunes en la reunión de directivos, es que planifiquemos el monitoreo, ¿sí? A veces el monitoreo, y lo digo así con mucha honestidad, a veces el monitoreo es incómodo para los docentes porque nosotros como directivos no lo planificamos y no ejercemos las labores de acompañamiento. Entonces, para el docente a veces es incómodo y puede pensar, ¿no? Otra vez me van a monitorear. ¿Y qué hacen con esos resultados? Porque al final, uy, después de un mes me entregan los resultados, al final no sé si he mejorado, ¿no? Entonces, en realidad vamos a cambiarle la mirada a ese proceso de monitoreo y acompañamiento. Vamos a aplicarlo como corresponde. Seguramente, estoy segura que los directivos de cada una de las escuelas salesianas lo hacen de esa manera. Vamos a optimizar quizá algunos detalles, pero a veces en las escuelas públicas el monitoreo pierde peso por esa razón, porque a veces el directivo ¿cómo se llama? El directivo por las múltiples actividades que tienen en la escuela pública, programa el monitoreo, pero a veces no lo implementa. Entonces, lo implementa rápidamente, ¿no? No tiene un espacio realmente de reflexión con sus docentes y a veces pues cae en saco roto. Entonces, a veces en la escuela pública los docentes suelen decir, bueno, sí, me monitorearon y nada más, ¿no? Entonces, esperamos que en las escuelas salesianas, como en otras escuelas también que son de gestión privada, el monitoreo se asume con mayor seriedad, ustedes tienen sus espacios, ustedes van haciendo el seguimiento, qué maestro de repente ha progresado, qué maestro está en proceso y seguramente también van ejerciendo acompañamiento de ello. Entonces, eso hay que seguir fortaleciéndonos. Eh, este, y hay que seguir adelante, ¿no? En el caso de los directivos, sé que también ustedes desde el rol que cumplen, sí tienen también alta carga, ¿no? Alta carga y como por ahí leen el chat, claro, a veces el tiempo no es suficiente, por eso es que yo desde el inicio les decía que el monitoreo debe ser distribuido entre el equipo directivo. Ustedes tienen un equipo directivo, ustedes tienen quizá coordinadores, hay que distribuir el monitoreo. Y además va a contribuir mucho a que ustedes, por ejemplo, la mirada que tenga el director ha recogido información de ese desempeño, no es la misma mirada que tiene el coordinador académico. Entonces, se va a recoger información del docente, pero, ¿no? Desde varias miradas. Y eso va a permitir que haya una información más objetiva del desempeño del docente también.
no una mirada sesgada o de repente una mirada rápida, ¿no? Entonces, creo de que hay que organizarlo, fortalecer ese detalle en lo que es la organización quizá, y de repente ustedes pueden determinar estrategias también propias para la escuela, ¿no? En algunas escuelas sé que hay monitoreos opinados y monitoreos inopinados también. Hay fórmulas que cada escuela va empleando, pero finalmente estoy segura que van a encontrar ustedes también la fórmula para poder empezar a implementar ello, ¿sí? Eso es lo que tenía que acotar, maestro Giovanni. Gracias, Gracias. gracias, maestra Rosa. Ya vamos cerrando, les agradecemos infinitamente. Algo que debe quedar claro y puntual antes de ya... Una pregunta, disculpe, señor Giovanni. Sí, maestro José. En el caso de que supongamos, ¿no? Supongamos es el acompañamiento y todo ese monitoreo, y supongamos que algún docente no cumple con los indicadores que está ahí, va a haber un acompañamiento y enseñanza, porque eso debería hacerse, ¿no? Por parte de ustedes en cuanto a lo que es la ejecución de la sesión de aprendizaje. Es que es buenísima su intervención porque justo hablábamos de la retroalimentación. Un monitoreo sin feedback es como una pata coja, es decir, no podemos hacer monitoreo sin el feedback respectivo. Cada profesor que es monitoreado no deben pasar más de 48 horas para que el monitor se reúna con él y juntos puedan evaluar en qué digamos, qué oportunidades de mejora se han encontrado y qué estrategias se pueden hacer para ir mejorando. ¿De acuerdo? Entonces es importante la retroalimentación. Por ahí no se preocupen porque tiene que haber retroalimentación. Ahora, algo importante y crucial. La, la congregación a la hora de entrar en estos temas de cultura de calidad, o sea, de mejora continua, de certificación, en realidad tenemos que entender todos que esto es una cultura que ha venido para quedarse. O sea, esta forma de trabajar con monitoreos, acompañamientos, feedback y cada día mejorar el servicio educativo para formar mejores personas, mejores ciudadanos, esto no es una moda. Esto va a ser de aquí en adelante de esta manera el trabajo. ¿Sí? Tenemos que obviamente responder a exigencias como son los indicadores que se establecen para la parte directiva, pedagógica, de tutoría, de convivencia. O sea, sí tenemos que trabajar por resultados, pero para eso esto es como montar bicicleta, ¿no? Nadie aprende a montar bicicleta de la noche a la mañana. Al principio hay alguien que va detrás agarrándote hasta que tú no te das cuenta y te vas soltando y después tú ya puedes competir si quieres para una medalla olímpica montando bicicleta. Pero al principio tienes que ir acompañado. Lo mismo va a pasar acá. Hay que implementar una cultura, pero esa cultura no es pues a garrotazo limpio, ¿no? Esto es un proceso lento, es una carrera de largo aliento, así que no nos desesperemos. No se trata, vuelvo a decir, de compararme con mi colega, oye, él sacó más puntaje que yo menos puntaje. Cada uno tiene su propio estilo, su propio ritmo para mejorar, igual que las escuelas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, queridos colegas, nuevamente agradecerle al padre Elmer, quien representa a la congregación, a la maestra Gina, que es la responsable de la parte técnico-pedagógica, y a cada uno de ustedes, estimados colegas. Si hay una frase con la que cierra SGC es que nuestro modelo es de maestros para maestros. Hemos estado, tanto la maestra Rosa como quien les habla, en aula como ustedes. Quien les habla, más de 25 años de profesor de aula. También asumí cargos de coordinador, tutor, subdirector, director, pero me ha tocado ser aula muchos años. Entonces, comprendemos el estrés por el que están pasando, créanme que lo hemos vivido nosotros también. ¿Qué te puedo decir? Tranquilo, calma, hacer lo que nos toca hacer de manera correcta, correctamente, con eficacia y con eficiencia. Simplemente eso. Y en ese proceso te vamos a acompañar. ¿De acuerdo? Padre Elmer, palabras finales ya para cerrar y agradecerles a todos nuevamente por la confianza. ¿Sí? Ok, muy bien, entonces, adelante y el día lunes, ya la próxima semana, ya nuestros monitores y auditores van a estar coordinando con ustedes para las visitas inopinadas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ok, Giovanni, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, Gracias, gracias. Rosita, gracias. cuídate. Buenas noches. Gracias, Nos padre. Hasta vemos. luego. Chao, chao. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego, Buenas gracias. Muchas noches, gracias. colegas. Buenas Hasta noches, luego. Hasta hasta Nos vemos, luego. luego. Rosita. Hasta Buenas luego. noches, Buenas gracias. noches. Gracias, gracias. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches, Buenas hasta luego. noches, gracias, buenas noches. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches con Gracias, todos. buenas Buenas noches. Hasta noches. luego, Buenas gracias, noches con buenas todos. noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Adiós, adiós, buenas noches.